Y la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá mañana, cambiando de tema, con los coordinadores parlamentarios de Morena y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Ahí presentarán los resultados de los foros y pues van a establecer los tiempos de la iniciativa. ¿Ya qué puntos fueron los que Todavía les digo que esa reunión es mañana. Pero sí. Ayer vinieron para ver Pero, la agenda legislativa. Sí, pero ¿Qué leyes estamos planteando que se modifiquen? Y ya lo vamos a platicar. ¿Un adelanto? La próxima semana. La próxima semana se los adelanto. Bueno, pues hoy con nosotros está un experto académico, el maestro Marco Antonio Baños, quien fuera además consejero del Instituto Nacional Electoral, un hombre que sabe mucho de estos temas. Marco, gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias a ti, Alejandro. Felicidades para todos y muchas gracias por tenerme en tu programa. Al contrario, Marco. Bueno, primero me gustaría escuchar tu opinión en lo que dijo Pablo Gómez anoche o ayer de que no sea autónomo. ¿Cuál autonomía del INE, no? Pues me parece contradictorio de un hombre que se dice de izquierda, que viene de justamente impulsar que el IFE e INE fuesen autónomos, es decir, que no dependan del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y ahora nos dice que no, que tiene que ser un simple órgano administrativo. Es lo que más acomoda al poder en turno, porque si no tiene la restricción de la autonomía, pues puedes poner, decidir, ordenar, que se haga, que se deshaga. Entonces, nos está diciendo con claridad qué es lo que van a hacer con el nuevo INE que saldrá de la reforma electoral que está en curso. Ahora, Marco, ya está más o menos, bueno, el INE presentó ayer su propuesta de mejora pues de las elecciones, de la ley, etcétera. ¿Tienes algún comentario sobre eso? Sí, me parece tardía. Ajá. Me parece que es una propuesta que se presenta prácticamente con la iniciativa redactada. Sería ingenuo pensar que este cinismo con el que nos han tratado algunos legisladores que dicen, ¿de qué opinan si no hay ningún documento? Pues ese documento lo tienen ellos, pero lo han mantenido en absoluta opacidad. El entorno de los últimos 3 meses, tú diste cuenta muchas veces de ello, los problemas que se vivieron, pues evidentemente hicieron que la reforma pasara a un plano secundario. Ahora tiene mucha centralidad porque ya no hay vuelta de hoja, es la redefinición de las reglas del juego, es con un calendario apretado, ya la presidenta de alguna manera ha pergeñado lo mismo que Ricardo Monreal, que nos dicen que se presenta en este mes, es decir, esta semana le van a presentar a la presidenta la iniciativa, ella dice que la siguiente semana nos dirá más o menos el calendario, Monreal dice que en marzo estará completamente aprobada tanto por las cámaras federales como por los congresos locales, habla de que también en marzo se presentan las reformas a las leyes secundarias y nos dice que en junio y julio se va a hacer la implementación. Un poquito apresurado porque el proceso electoral empieza en septiembre, Alejandro. Un proceso electoral complicado en 2027, 17 gobernaturas, 30 estados con congresos locales nuevos, 31 estados que renovarán ayuntamientos, la mitad de personas juzgadoras federales, 3 estados que no han elegido a ninguna persona juzgadora y 19 más que elegirán a la otra mitad. Es una elección bastante complicada. Yo espero que al menos en el tema de la separación de las elecciones, que las judiciales no sean al mismo tiempo que el resto, pues ellos hagan un poquito de caso, pero al final mi opinión personal es que hicieron una especie de teatro para que todos los foros, para que las audiencias públicas pues sirvieran como lo usa la 4T para intentar legitimar una decisión que ya tomaron con la reforma electoral. Ahora, ¿qué te parece lo más peligroso de esta iniciativa que no se conoce, pero pues ya la han ido esbozando de a poco, ¿no? Sí, nos han dicho, me parece muy delicado que se siga avanzando. Ayer había varias columnas que decían que se mantiene viva la desaparición de OPLES y de tribunales locales, es decir, los institutos electorales locales, que se reduzcan las pluris, que se quiten las pluris, de hecho. Me parece también muy delicado que a los partidos opositores les quiten el financiamiento público. Al final, Morena tiene mecanismos de financiamiento que, aunque son ilegales, pues lo van a tener a través de las gubernaturas que tienen. Son 24 en este momento y tienen evidentemente el gobierno federal. La oposición no tiene
ese universo de gubernaturas, entonces van a batallar mucho con el dinero. Eso le va a restringir capacidad de competencia a los partidos políticos de la oposición. Si todavía les quitas las pluris, pues evidentemente vas a tener un esquema de representación circunscrita prácticamente a los partidos de la coalición gobernante. Y me parece que el otro gran punto es que si tú le quitas presupuesto al INE, le recortas la estructura, es decir, lo haces más chiquito y al mismo tiempo desapareces tribunales y OPLES, pues el INE será una autoridad inoperante porque lo vas a sobrecargar, pero al mismo tiempo le vas a quitar recursos y financiamiento. Entonces, esa parte me parece bastante delicada y vuelvo a insistir, si ellos persisten en mantener las elecciones al mismo tiempo, pues entonces lo que sigue es que tomen una decisión como se hizo con la elección judicial, mitad de casillas y tienes los lamentables acordeones validados por el Tribunal Electoral. Ahora, ¿ves algo positivo en esta reforma? Me gustaría mucho que lograran ellos meter el voto electrónico, porque a lo mejor puede ser un paliativo para, si siguen con las desconfianzas en todas las demás elecciones, gobernador, presidente, senadores, diputados, ok con eso, pero las elecciones judiciales, la revocación del mandato, las consultas populares, podrían desahogarse por una plataforma de voto electrónico, que me parece que sería completamente viable y que daría luz para ver cómo la implementas en el resto de las cosas. Eso me parecería adecuado. Me parecería también importante que la reforma se aboque, lo decía Pablo Gómez ayer, ojalá que lo cumpla, de generar mecanismos adicionales para evitar que el dinero sucio, el dinero del crimen organizado circule hacia las campañas. Eso sería también muy importante. Ahora, el ciudadano, vemos cada vez una apatía mayor a que la gente vote, que la gente vaya a votar. Hemos visto consultas con un nivel de participación ínfimo, sí. ¿No? No veo algo que incentive o motive a la gente o lleve a la gente a votar. Mira, hablaron en algún momento y también fuerzas emergentes como el caso de Somos México y algunas otras organizaciones han planteado la posibilidad de que el voto se vuelva obligatorio. Yo en lo personal creo que no va a funcionar tampoco así. Me parece mejor generar un esquema de incentivos para el ejercicio del voto. Por ejemplo, los empresarios dedican algunos esfuerzos, que si te dan un café, que si te permiten X o Y beneficio, que digo, suena interesante, pero países como Argentina, que tienen el voto obligatorio, pues llegan en las cifras récords han llegado al 88%. Tampoco es una garantía. Y tampoco me parece que la explicación de los argentinos en el sentido de que ha funcionado muy bien, pues ellos implementaron las multas apenas hace 2 o 3 procesos electorales, pero son multas de $15, de algunas otras cosas como retener el pasaporte a los que salen del país durante un periodo de 2 o 3 meses, ese tipo de cuestiones. Pero yo creo que la ciudadanía mexicana va a tomar conciencia plena de la urgencia de que voten cuando empiecen a vivir las consecuencias de las decisiones que se están tomando. El tema de la elección judicial todavía no nos dice bien a bien cómo va a funcionar el tema de la administración de la justicia, pero pues te adelanto, Alex, algo que hemos comentado contigo en otras ocasiones. Me parece que cuando haya asuntos donde estén metidos políticos de Morena o donde estén intereses del gobierno, ningún ciudadano va a tener posibilidades de tener una sentencia favorable, aunque la razón la tuviera en términos de derecho, les van a decir que no. Y esa parte va a ir generando situaciones incómodas cuando se sigan sin resolver los temas de los medicamentos, que pues, es una realidad, por más que lo tapen, todas estas complicaciones que se tuvo con los productores del campo, con los transportistas, lo que pasó con las inundaciones y una serie de problemáticas que siguen ahí vivas, que se ocultan de alguna manera, que logran trascenderse porque a veces la coyuntura pone otros temas encima y desvía la atención, pero los problemas al final no se han resuelto. Cuando la ciudadanía se vaya percatando y vaya sintiendo los efectos de este tipo de cosas, lamentablemente habremos tocado fondo y entonces en ese momento tendremos que reorganizarnos para poder darle un paso atrás a todo este tipo de marchas y de situaciones que han generado una transformación de la democracia mexicana y la han convertido en una autocracia. En el siglo XXI, tiempos de la inteligencia artificial y de avances tecnológicos que parecieran de magia, un sistema electoral como el que se está planteando es arcaico, ¿no? Totalmente arcaico.
seguimos usando papel, excesivamente papel, y no nada más un papel bond normal, sino papel seguridad, que es costosísimo, que deforesta. Nosotros ya no tenemos celulosa, producción de celulosa en México, viene de Chile y de Brasil. Un sistema que sigue utilizando en el tiempo de manera inhumana de los funcionarios de casilla. Llegas a las 7:30 si eres funcionario de casilla y te vas hasta la madrugada del día siguiente, si bien te va, porque tienes que hacer una cantidad de cómputos manuales impresionantes, cuando podrías procesarlo con sistemas informáticos que pudieran tener todos los esquemas de control y de seguridad. Y en tiempo real. Y en tiempo real, porque además si tú tienes una banca que funciona muy bien por la vía hasta del celular, pues cómo no vas a poder tener acceso a mecanismos informáticos que te garanticen que la información fluye de manera real. Creo que también hay que decir, la incorporación de las tecnologías espanta a los políticos por lo que acabas de decir, Alex. Tu comentario es muy preciso. Si todo es a tiempo real, ¿cómo haces trampas? Y lamentablemente hemos vuelto a ver cómo aparecen ya trampas en las urnas de nueva cuenta. Estas elecciones judiciales fueron un ejemplo con boletas que les llamaban planchadas, pero que eran paquetes de boletas dentro de las urnas. Es terrible y evidentemente si tiene cine recortado, no tiene presupuesto, desaparece soples, pues lo que te queda es tomar decisiones como con las elecciones judiciales, la mitad de las casillas y los acordeones de por medio. Viene una situación compleja para la democracia y me parece que la no incorporación de las tecnologías de vanguardia están asociadas a decisiones políticas de lo que le conviene a los políticos en turno. Ya. Como sociedad, ya sean las organizaciones civiles o los partidos de oposición que hoy están tan menguados, y fuerzas emergentes que están intentando hacer algo, ¿qué queda, Marco? Mira, yo creo que los partidos que quedan de la oposición lamentablemente están capturados por dirigencias que se han vuelto inoperantes y que tienen una tremenda falta de credibilidad. Hay partidos que tienen enquistadas cúpulas que no se mueven, que siguen y quieren seguir ahí, que no son transparentes en el manejo de los recursos públicos y que tienen una enorme crisis de representación. Veo viable, por ejemplo, plataformas como de algunos partidos que quieren constituirse, donde se tiene alianzas importantes con organizaciones ciudadanas, donde las normativas impiden, por ejemplo, que los candidatos, que los dirigentes no sean candidatos de inmediato, donde se piensa en la colocación de plataformas que te indiquen con toda claridad cuánto recibiste y cómo lo aplicaste, cosa que ahorita no sucede con los partidos actuales. Y cosas como, por ejemplo, los cargos de dirigencia y los cargos de candidaturas tengan por lo menos el 33% de los jóvenes y otro porcentaje de representación para mujeres y grupos en capacidades distintas. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas pueden incentivar un esquema de representación diferente, pero sí será la fuerza de la sociedad y será particularmente la fuerza de los jóvenes. Sí hubo un tema con la generación Z en la marcha pasada, generó un poco de miedo, pero los jóvenes siempre tienen esa enorme capacidad para reorganizarse y para trascender. Ya. Pues Marco Baños, gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad para dedicárnoslo y pues habrá mucho que comentar de aquí en adelante. Siempre muy agradecido por estar en tan importante programa, Alejandro. Como Gracias, siempre, Marco. muchas gracias. Un saludo Gracias para todos. Gracias.